Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sin terquedades ni extremismos, el ministro de Hacienda presentó formalmente hoy la reforma tributaria en el Congreso. Se mostró dispuesto a buscar consensos y a escuchar alternativas. Analizaremos este panorama con Germán Cristancho de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores. La factura electrónica cobra relevancia. Aunque ya miles de empresas están obligadas a expedir la factura digital, son ahora los compradores quienes más deben velar porque les entreguen este comprobante, ya que será clave para declarar renta. Un experto nos contará los detalles. Rechazo a solicitudes de créditos. Miles de colombianos se están encontrando con que les niegan sus solicitudes de préstamos de consumo en las entidades bancarias. Les contaremos las razones que han tenido las entidades financieras para no aprobar estos préstamos. Y comenzamos esta emisión hablando de la presentación formal de la reforma tributaria que hizo hoy el ministro de Hacienda ante las comisiones terceras y cuartas del Congreso. Aunque insistió en la urgencia del proyecto, el ministro Alberto Carrasquilla dijo que no habrá terquedades y que está dispuesto a escuchar, analizar e incluir muchas propuestas provenientes de los distintos partidos políticos y de otros sectores del país. Veamos lo que dijo. El ministro de Hacienda presentó oficialmente el proyecto de ley de reforma tributaria ante el Congreso. Para Carrasquilla, la principal urgencia de la aprobación es la estabilización de las finanzas públicas, así como la continuidad de los programas sociales. En el caso del PAEF, ya se acabó esa política en el pasado mes de marzo, es decir, en este mes de abril y en el mes de mayo y en el mes de junio no existiría una apropiación legalmente disponible para nosotros poder proseguir con los pagos del PAEF. Asegura que es un documento hecho con juicio, con tiempo y con expertos de muy alto nivel. No tenemos una improvisación en materia de este proyecto. Duramos muchísimos meses construyendo esa propuesta. Defendió el recaudo por medio de impuestos verdes, ya que tienen doble beneficio, recaudo y mejoramiento del medio ambiente. En el caso de las externalidades ambientales, traemos una propuesta de modificación del impuesto al carbono, traemos una propuesta de introducción de un impuesto local de los vehículos en función de la contaminación y no tanto en función del valor del vehículo, la creación de un impuesto en plásticos de un solo uso y la creación del impuesto al consumo de plaguicidas. Aclaró que la polémica suscitada por la burocracia que se crearía con el nuevo Fondo del Medio Ambiente no está fundada en realidades. No busca crear burocracias, sino más que todo hacer uso más eficiente de las diferentes institucionalidades que hoy amparan todos los fondos que conocemos bien aquí en estas comisiones. El ministro también pidió nuevas modificaciones a la regla fiscal por la crisis actual en la que se encuentra el país. Y eso para ponerlo en términos claros, eso podría ser contrapartida de mayores flujos de inversión pública y por lo tanto mayor apoyo a los procesos al proceso de crecimiento de nuestro país. Carrasquilla dijo que el gobierno no está para terquedades y se mostró muy dispuesto a llegar a un consenso que permita sacar adelante una reforma que aumente el recaudo tributario. El único deseo que tiene el gobierno es colaborar para que esa ponencia llegue a feliz término, sea consensuada. Carrasquilla además advirtió que de no aprobarse una reforma tributaria se corre el riesgo de perder la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Pero ¿qué tanto le servirá al gobierno buscar ahora un consenso sobre el proyecto de reforma tributaria? ¿Cuáles deberían ser esos consensos? Para analizar el tema, saludo al doctor Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, gracias por estar aquí en Signo Pesos con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, y muchísimas gracias a usted por invitarme a este espacio. Doctor Cristancho, ya escucha usted y acaba de ver como el tono, ¿no?, conciliador del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Cree usted que de pronto están reconociendo en el fondo que se les fue la mano, que de pronto es una reforma muy pretenciosa, que definitivamente sí golpea a sectores vulnerables en el país, que esos 23 billones de pesos tal vez son inalcanzables? Pues Víctor, yo creo que en principio esto hace parte del proceso democrático, del proceso político de debate y del proceso de negociación de un tipo de reformas como estas, que por cierto esta particularmente es una reforma bastante amplia,
en cuanto a las modificaciones que plantea en cambios de esquema tributario para las personas, en temas de IVA y en el mismo monto que busca recaudar estructuralmente. Entonces, creo que desde esa amplitud y desde esa reforma tan ambiciosa es normal que se presenten contrapropuestas, que se presenten de alguna otra forma desacuerdos sobre ciertos puntos, pero creo que esto está enmarcado en ese margen de negociación, en ese margen del proceso democrático de debate y de deliberación sobre las reformas. Ahora, seguramente se va a tener que ceder en algunos puntos. Esta es una reforma que en recaudo neto para el gobierno busca para los próximos años, en el largo plazo, en los próximos 10 años, generar un aumento de los ingresos o del recaudo por impuestos cercano a 23 billones de pesos. Pero cuando uno se pone a entrar en el detalle de las cifras que presenta el gobierno y que incluso hoy el ministro de Hacienda en las comisiones del Congreso presentó, digamos, ese ajuste fiscal, se habla un poco más de 1.5% del PIB. Es decir, que de todos modos sí hay un margen de negociación, pero ese 1.5% del PIB sí debería ser una cifra que esté muy presente en cuanto a las expectativas y lo que debería lograr como ingreso permanente una reforma en Colombia para que no se ponga en riesgo esa sostenibilidad fiscal de la que tanto se habla por estos días. Cuando usted dice que 1,5 puntos del PIB, ¿a qué se refiere? ¿Que ya no necesitaríamos eventualmente, o los tijeretazos, las peluqueadas que le hagan en el Congreso podrían ir, ¿en qué sentido? ¿Disminuir ese recaudo de 23 billones a qué? ¿A 15 billones aproximadamente? Sí, yo creo que hay como un nivel mínimo objetivo para lograr esa sostenibilidad de las finanzas, que la deuda sobre el tamaño de la economía se estabilice, incluso tienda a descender. Es tal vez el mínimo compromiso que debe hacer el país en este momento en términos fiscales, y en el que todas las agencias calificadoras, los inversionistas internacionales, los inversionistas locales, todo el mundo está muy pendiente, y es ese nivel de compromiso que logre aprobar Colombia, que le permita lograr ese descenso en las métricas de deuda. ¿Eso qué significa? Que efectivamente, de acuerdo incluso a los mismos cálculos del gobierno, si se lograra una reforma que logre aumentar de manera permanente o en el largo plazo los ingresos en lo que hoy sería equivalente a unos 15 billones de pesos o 1.5% del PIB, muy probablemente esa reforma sería por ahora suficiente para lograr esa sostenibilidad. Si se da cuenta, sí hay un margen de negociación en esa diferencia grande entre una reforma de 23 billones y una de 15. Pero bueno, y ese margen de negociación, 8 billones de pesos, que digamos dejaría, según lo que usted nos dice, tranquilos a todos los actores del mercado, implicaría que, ¿qué recomendaría usted que se pueda peluquear para que gane popularidad la reforma tributaria que es tan necesaria? No sé, temas relacionados con el IVA, con las declaraciones de renta, temas tan impopulares por estos días. Pues Víctor, yo quisiera decir dos cosas, y es, por un lado, es importantísimo el mensaje que está poniendo el gobierno sobre la mesa con las reformas y las modificaciones que está planteando. Es decir, hay algunas cosas que probablemente no deberían ser tan negociables, o que Colombia no debería apartarse de ese tipo de mensajes. El compromiso de que está buscando esa sostenibilidad fiscal, de que está buscando un ajuste estructural a pesar de la coyuntura económica en la que nos encontramos, y en que ese ajuste y ese compromiso fiscal pues es un compromiso que no es de corto plazo, sino es un compromiso de largo plazo. ¿Y eso cómo lo ha materializado? A través de un cambio en el esquema tributario en Colombia que genere aumentos estructurales en los ingresos, y un cambio en las reglas de juego o en los límites bajo los cuales se puede mover el gobierno de ahora en adelante en materia de deuda y de déficit, que es lo que enmarca la regla fiscal. Es decir, que muy probablemente uno de los temas que no debería ser modificable es que ese compromiso venga acompañado no solo de un aumento en ingresos, sino de unas reglas de juego y unos compromisos en materia de deuda y de déficit de largo plazo. Ahora, ¿qué podría llegarse a modificar o podría llegarse a considerar seguramente en la reforma, y que son, insisto, creo que puntos válidos que hacen parte de ese margen de negociación?
probablemente algunos gremios han manifestado el impacto que tendría, por ejemplo, modificaciones en el IVA, modificaciones de la reforma en el segmento de vivienda de interés social, por ejemplo, en el aumento de los precios sobre varios productos, no solo porque cambie la tarifa específica para ese tipo de productos, sino porque el hecho de no hacer descontables o recuperables muchos IVAs en la cadena de producción, pues podría encarecer la elaboración de esos productos y por lo tanto generar efectos inflacionarios. Así que probablemente en esos puntos habrá modificaciones o habrá algunos puntos que se puedan ajustar para no generar un impacto en la economía tan fuerte. Seguramente temas relacionados con las pensiones en cuanto al monto a partir del cual se graban las pensiones será un punto objeto de análisis y probablemente de modificación. Naturalmente, insisto, en la reforma hay puntos que se pueden ajustar, puntos que se pueden modificar. Lo que no debería perderse de vista es que es importantísimo el compromiso que manifiesta Colombia para mantener la confianza y la credibilidad de los inversionistas internacionales, que para un país con altas necesidades de financiamiento, sobre todo financiamiento externo como el de Colombia, es vital. Doctor Cristancho, usted ha visto, y bueno, hemos venido diciendo desde hace algunos días que la reforma está moribunda, y usted ve las posiciones hoy del Partido Liberal y del Partido Cambio Radical, que van a pedir que se archive el proyecto, que se caiga, o la van a votar en contra, en fin. Si eso llega a ocurrir, si se cae la reforma tributaria, si ni siquiera pasa el primer debate, pero de fondo todos los actores políticos muestran un compromiso para lograr un acuerdo en el segundo semestre de este año. ¿Usted cree que eso puede calmar la marea de las calificadoras de riesgo y de los inversionistas, los que financian a Colombia, como darnos tiempo hasta diciembre para resolver ese problema? Pues Víctor, ojalá ese no fuera el escenario. No obstante, yo creo que sería un escenario en el que Colombia sigue manteniendo ese compromiso y sigue manteniendo abierto el debate y la posibilidad de hacer y aprobar esa reforma y ese ajuste. Así que yo creo que por ahora que se apruebe en el inmediato plazo o que se apruebe en el segundo semestre, desde el punto de vista de la confianza de los inversionistas internacionales, desde el punto de vista del concepto que tengan las agencias calificadoras de riesgo, pues creo que puede ser un margen aceptable por parte de esos agentes, lo cual no quiere decir que esto de todos modos va a aumentar la incertidumbre, la volatilidad de los activos financieros en Colombia, la volatilidad de la tasa de cambio. Muestra de eso es lo que ha pasado con el dólar en estos días. Vean que una vez se presentó la reforma, las tasas a las que se financia Colombia, tanto en mercados internacionales como en mercados locales, esas tasas descendieron. El dólar en Colombia descendió y llegó a niveles hace unos días de 3.600, 3.580 pesos. Pero a medida que se han ido haciendo mucho más evidentes estas contrapropuestas, esta oposición, estas dificultades para aprobar la reforma, naturalmente lo que se ha generado es una mayor incertidumbre y hoy, en la última semana de hecho, el peso colombiano es tal vez la segunda moneda de peor desempeño dentro de todo el universo de monedas emergentes. Ha perdido cerca de 2.4%. La otra moneda que ha perdido mucho terreno ha sido el sol peruano y naturalmente por el contexto político que se está viviendo en ese país. Algo que ha venido ocurriendo es que nuevamente las tasas a las que se financia Colombia se empezaron a incrementar, pero quisiera agregar algo y es producto incluso de esa misma respuesta positiva inicial de los inversionistas. Vea que Colombia fue capaz de hacer una emisión en mercados internacionales en la que consiguió $3.000 millones para financiar todas estas necesidades fiscales del año 2021. Y son $3.000 millones que le sirven bastante al país, que logró conseguir a muy buenas tasas de financiación y en el que incluso recibió interés por parte de inversionistas hasta por un monto de $10.000 millones, $10.200 millones. Entonces, creo que se muestra muy rápidamente ese contraste de cómo haber presentado la reforma y demostrar ese compromiso generó confianza, pero cómo una vez se empieza a generar esa dificultad para aprobarla, empieza inmediatamente a afectar a las tasas a las que se financia Colombia, el comportamiento del dólar y en general a toda la economía.
Es que el dólar hoy superó los 3.700 pesos nuevamente y muchos analistas del mercado dicen que es por esa preocupación que hay en este momento sobre la eventual caída, hundimiento de la reforma tributaria. Doctor Cris Sancho, feliz noche, muchas gracias como siempre por participar con sus comentarios aquí en Signo Pesos. Víctor, a ustedes muchísimas gracias. Buenas noches. Con este análisis hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere. ¿Cuántas solicitudes de créditos de consumo fueron presentadas en marzo y cuántas de ellas rechazaron los bancos? Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La factura electrónica está cobrando cada día mayor importancia en el país, no solamente como mecanismo de control tributario, sino también como un beneficio que podrán ahora tener los declarantes de renta a la luz del proyecto de reforma tributaria. Por eso le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Suárez, presidente de la compañía Cuenta, especializada en facturación electrónica. Doctor Suárez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, y a toda la audiencia de Caracol, buenas noches. Todavía muchos colombianos no nos hemos estrellado, no hemos tenido la oportunidad de conocer una factura electrónica. ¿Por qué no nos explica la diferencia entre la factura tradicional, la que me entregan hoy en día muchos comercios, inclusive muchos la llenan todavía con lapicero, y la factura electrónica? Ok, bueno, cuando hablamos de empresas, hoy la reglamentación dice que absolutamente el 100% de las empresas, es decir, de las personas jurídicas y de las personas naturales que superen los topes establecidos para IVA, tienen que hacer factura electrónica, es decir, que ya no se permite hacer una factura de papel. La diferencia radica principalmente pues, en que ahora los mecanismos electrónicos permiten que una factura que se emita en un establecimiento o en un comercio o a partir de cualquier transacción con una empresa se registre en línea contra la DIAN, lo que quiere decir que la DIAN en tiempo real puede saber pues, la información de la compra que estamos haciendo. Esa es principalmente la diferencia. Y en términos, digamos, de lo que percibimos nosotros, como tú lo mencionas, es la diferencia entre recibir una factura de papel y recibirla en nuestro correo electrónico como mecanismo de factura legalmente emitida ante la DIAN. Es decir, de todas formas uno recibe un comprobante, pero ya no se lo dan en el momento físico, un papelito, un desprendible o algo que impriman, sino que me llega inmediatamente al correo electrónico. Sí, correcto. El comprobante te va a llegar a través de tu correo electrónico. Es la forma a través del cual el mecanismo se ha habilitado para poder hacer pues, el cumplimiento de esta reglamentación. ¿Y todos los empresarios están obligados a emitir factura electrónica? Sí, absolutamente el 100% de las empresas, todos los responsables de IVA, y vuelvo y lo menciono, los que superen los topes para facturación electrónica tienen que estar obligados hoy en día y estar haciendo sus facturas de manera electrónica. Yo acabo de llegar de una tienda de café, me compré un cafecito y de todas formas me dieron el tiquete físico. Y es una tienda formal. ¿Ellos no están facturando electrónicamente todavía? ¿O cuál es la diferencia entre ese tiquetico cuando me compro la hamburguesa, no sé, el almuerzo en un restaurante o el café? Sí, mira, Víctor, la diferencia radica principalmente en que hoy las personas, o más bien los que reciben la factura electrónica, que son empresas, están exigiendo el mecanismo. Nosotros como personas de a pie, los consumidores finales, no estamos ni obligados ni estamos acostumbrados a pedir el mecanismo electrónico. Entonces, hoy en día algunos establecimientos de comercio todavía emiten tirillas de papel a través de su sistema POS, que en algunos casos es válido, pero también tienen que estar facturando electrónicamente de tal forma que si ese consumidor que le está comprando ese producto le solicita la factura electrónica, está en la obligación de dárselo pues de manera inmediata. Es decir, esa tirilla tendría su equivalente a factura electrónica dentro de los sistemas de información y sistemas contables de estos establecimientos. ¿En qué beneficia al país, a la DIAN, tener un sistema de facturación electrónica? Bueno, esto trae sin número de beneficios, principalmente pues conocer las transacciones en tiempo real de todo lo que están haciendo los colombianos le permite a la DIAN pues entender cómo está funcionando todo su sistema económico. Eso como primera medida. Lo segundo es que le permite a las compañías organizarse porque cuando yo ya estoy emitiendo a través de un mecanismo electrónico tengo que tener una herramienta que me va a permitir registrar pues todas las facturas y todos los registros de ingresos de información en una pues herramienta, valga la redundancia, habilitada para
tal fin. Eso me permite como empresario organizarme, tener la información en tiempo real. Además, digamos que hay un motivador impresionante también, que es el ahorro en consumo de papel y en algunos procesos, como por ejemplo, cuando son facturas que se emiten entre compañías, tú ya no vas a tener que enviar el mensajero para que la persona vaya y radique la factura, porque el mecanismo electrónico hace que esa factura en tiempo real pues le llegue a la persona que está recibiendo el producto o servicio. Bueno, teniendo en cuenta, una última pregunta antes de preguntarle, antes de que nos explique el tema que viene en la reforma tributaria. ¿La factura electrónica tiene los mismos datos de la factura tradicional? Es decir, ahí me ponen mi nombre, mi número de cédula, toda esa información. Tienen mucho más datos. El mecanismo electrónico está habilitado para tener pues una cantidad de datos que en una factura de papel no se pueden imprimir. Cosas como, por ejemplo, que a través del mecanismo electrónico tú puedes validar que la persona que emitió la factura electrónica es quien dice ser. Es un mecanismo supremamente seguro y toda esa información está contenida en el documento que llega electrónicamente a través del correo electrónico. Adicionalmente, pues todos los datos de la transacción, los naturales, el nombre del cliente, la fecha, si es una factura contado a crédito, todos los ítems de los productos o servicios que estás adquiriendo, los impuestos, toda esa información va contenida en el mecanismo electrónico. Y como le mencionaba, van unas cosas adicionales que no se pueden imprimir en la factura de papel y que dan una seguridad a la hora de hacer la transacción. Ahora sí, ¿qué trae la reforma tributaria que podría beneficiar a quienes declaran renta? ¿Qué trae relacionado con la factura electrónica? Bueno, si yo me reí juicioso del proyecto de reforma y vienen unos incentivos para personas naturales. Hoy las personas o las empresas que están, digamos que tienen sus contabilidades y que están obligados a pagar sus impuestos, tienen la obligación de todas sus compras y sus gastos ya pedirlos a través de factura electrónica, pero lo que pretende la reforma tributaria es que las personas naturales, que las personas, los ciudadanos de a pie que estamos consumiendo en los establecimientos comerciales, a través de unos incentivos que son básicamente los que tú mencionas, que es que yo ya puedo descontar de mi renta lo que yo consumo a través de facturación electrónica, pues seguramente va a promover que los ciudadanos estemos solicitando ese mecanismo. Sin embargo, hoy en día, pues es más que una obligación legal, es una obligación moral para nosotros de estar solicitando la factura electrónica, porque es la forma en la que estamos aportando los impuestos al país y haciendo que los empresarios también cumplan con toda la cadena de impuestos que nosotros pagamos como consumidores finales. Pero principalmente la reforma lo que se viene es con incentivos para que las personas naturales lo hagan. Doctor Suárez, es decir, hasta este momento yo puedo descontar de mi declaración de renta si hago aportes voluntarios a cuentas AFC o a fondos privados de pensiones, bueno, en fin, medicina prepagada, pero ahora si yo reporto las compras, no sé, del mercado, de los servicios públicos, cualquier gasto que hago de mi cotidianidad, ¿lo puedo descontar de la declaración de renta? Sí, seguramente hay gastos que van a habilitar, que no van a ser todos, pero seguramente la gran mayoría, cosas como medicina, educación y todos los que tradicionalmente se descuidan van a ir descontando, pero los incentivos seguramente hacen que cuando yo ya pida la factura electrónica en otro tipo de compras, la DIAN lo va a habilitar para que tú lo puedas descontar de tu declaración de renta. Ese es el proyecto. Doctor Suárez, muchas gracias por la explicación. Feliz noche. Víctor, muchas gracias a ustedes y buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias. Es entonces otro de los puntos que trae esta reforma tributaria. Hacemos una breve pausa nuevamente, pero ya les contaremos que Arturo Calle incursiona en el mercado de la moda para mujeres. Ya viene la movida empresarial con Juan Fernández. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 5,4 millones y corresponde al número de micronegocios que hay actualmente en Colombia. Según el Ministerio de Comercio, estos negocios generan el 46,2% de los empleos formales. Para ayudar a este tipo de emprendimientos fueron dispuestos desde hoy varios servicios y beneficios a través de los programas Colombia Emprende y del programa Compra lo Nuestro. Y hablando de negocios, llega Juan Fernández y su información empresarial. Juan, buenas noches. ¿Qué tema tiene para hoy? Bienvenido.
Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de moda y confecciones y ese ingreso de la marca Arturo Calle en el mercado femenino lo hará con 2 nuevas marcas que serán expuestas y vendidas dentro de los corners de los 61 almacenes tradicionales de la marca. De funcionar, seguramente la marca de mujer tendrá almacenes propios. La decisión ocurre después de años de planeación y determinar que hay mercado para ropa de mujeres bajo su marca. Con esa línea, Arturo Calle completa una oferta para hombres que es el centro de la compañía, pero también para niños, niñas y ahora para mujeres. Muy interesante esta movida empresarial, Juan, pero ¿qué tanto mercado puede llegar a alcanzar esa línea de ropa para mujeres de Arturo Calle? Dice la empresa que para el desarrollo de estas marcas de mujer ha invertido unos 4.000 millones de pesos, con las que suma un portafolio con 8 marcas comerciales, y tienen estudios de mercado que les indican que esas marcas de ropa femenina pueden llegar a representarles el 25% del total de las ventas totales de la compañía. Es una meta ambiciosa. Van a entrar a un mercado competido con marcas locales muy fuertes como Estudio F, por ejemplo, de Cali, y extranjeras también como H&M o Zara, que son líderes en ese segmento de ropa femenina. Arturo Calle tiene poder de marca, fue fundada hace 53 años y está presente, además de Colombia, en algunos países de Centroamérica. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre este ingreso de Arturo Calle al mercado de la ropa para mujeres. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, como les dijimos, superó los 3.700 pesos, 3.717 pesos con 46 centavos será el precio para mañana. Subió 57 pesos con 84 centavos. Petróleo de referencia Brent subió 1,37%, se ubicó en $66 con 55 centavos por barril. El peso interno del café colombiano, atención caficultores, porque hoy está marcando un máximo histórico, quedó para mañana a 1.340.000 pesos por carga. Nunca antes el café había llegado a un precio tan alto. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,51%, acción más valorizada Promigas con una ganancia de 3,65%, acción que más cayó Avianca, que perdió más de un 9%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. La Superintendencia Financiera reveló que durante marzo de este año fueron solicitados ante los bancos un total de 1.718.000 créditos de consumo únicamente. Sin embargo, solo fueron aprobados el 34% de ellos. Las razones para rechazar las solicitudes de créditos de consumo fueron las siguientes: 54% por riesgo de incumplimiento en los pagos, 9,7% por falta de experiencia financiera de quien solicitó el crédito, 8% por el flujo de caja del solicitante y 28% por otras razones. Con estos datos tan interesantes terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.